Estamos en vivo. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista de los Servicios de Reumatología del CES y de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy, como es costumbre, vamos a tratar algún tema que sea de particular interés. Y el artículo de hoy creo que será de aún mayor particular interés por el tema que trata. Como siempre, nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián es médico reumatólogo, trabaja en la Clínica Las Américas, trabaja en ART Médica y trabaja en su consulta privada. Además de eso, es profesor de reumatología del programa de medicina interna de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad CES. Y nos acompaña también el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo, profesor titular del servicio de reumatología y es el jefe del programa de especialización de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo, trabajo en la Clínica Universitaria Bolivariana y en mi práctica privada. Nos acompañan también los fellows del programa de reumatología. Nos acompaña la doctora Natalia Cardoso, que es fellow de materno-fetal, y varios médicos que nos acompañan siempre en los distintos clubes de revista. Sin más preámbulos, doctora Diana Varela, tiene usted el micrófono. Gracias, doctor. Entonces, hoy vamos a discutir sobre este artículo muy interesante de desenlaces de COVID, de pacientes con COVID-19 que tengan enfermedades inflamatorias reumáticas y musculoesqueléticas que han sido tratados con rituximab. Entonces, pues es un tema extremadamente actual, ya que esta pandemia que vivimos pues ha venido incrementando la preocupación sobre todo en estos pacientes que reciben inmunosupresores y si existe o no un riesgo de infección grave en todo este grupo. Los datos preliminares que se han mostrado sobre este grupo de pacientes pues han sido tranquilizadores en cuanto al desenlace de neumonía grave por COVID-19 y también lo que hablan de pues, los tratamientos con DIMARS. No solamente esto, sino en los que han recibido blancos sintéticos y biológicos, pues hasta el momento había sido tranquilizador. Tanto el EULAR como el ACR han declarado que no había una evidencia que este grupo de pacientes presentaran una infección más grave o una mayor mortalidad con respecto a la población general, que también sufre infección por COVID-19. Y esto se basó en una cohorte francesa de pacientes con enfermedades reumatológicas con diagnóstico de COVID-19 y que no se encontró que el metrotexate, ni los anti-TNF, ni anti-interleuquina 6 tuvieran resultados adversos. Los pacientes, incluso que tenían tratamiento con anti-TNF, tenían menos ingresos hospitalarios. En cuanto a comorbilidades, tampoco había una diferencia marcada en la mortalidad en este grupo de pacientes, excepto los pacientes que vienen en tratamiento con prednisolona, una dosis mayor de 10 miligramos al día o su equivalente. En ellos sí se mostraba que tenía un mayor riesgo de COVID grave, especialmente en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial o que vienen usando rituximab. Las observaciones de los pacientes que recibieron rituximab en este grupo de pacientes, y especialmente los que tienen artritis reumatoide, vasculitis asociada a ANCAS, esclerosis sistémica, neoplasias hematológicas, mostraron que tenían un panorama menos favorable con rituximab respecto a otros inmunosupresores. Y pues como el panorama realmente no era muy claro y no era muy preciso saber si era verdadero o no este escenario que se había encontrado, para eso se realizó o se intentó resolver la pregunta con este estudio, a ver si el rituximab per se genera o no ese riesgo aumentado de mortalidad o estaba relacionado con otros factores de confusión. De ahí hasta el momento, algo que quieran anotar. Sí, Dianita. Yo creo que es muy importante entender lo que tú dices y es que posiblemente no es que haya fallado la ciencia, sino que
como esto es una pandemia y es una enfermedad tan nueva, apenas el conocimiento apenas está evolucionando y apenas estamos entendiendo lo que pasa con los distintos medicamentos. Y digamos que ya lo vamos a ver en el estudio, pero es fundamental el orden que tienen los franceses y cómo hacen su corte de seguimiento y cómo tienen toda la información. Y yo pensaría que ese es uno de los grandes talones de Aquiles que tenemos nosotros, que nosotros no tenemos forma de monitorear eventos adversos de vacuna de forma fiable, no tenemos forma de documentar efectos de biológicos. Sebas, ¿tú qué tienes de información de esas series y de esos cortes grandes? ¿Cuál es tu percepción? Porque me parece que, pues, amén de que la pregunta se pueda responder bien o mal con este estudio, el solo hecho de que sean tan juiciosos de en tan poco tiempo ya tener datos y tener cosas que mostrarnos, me parece que es una cosa absolutamente encomiable. Yo creo que es un esfuerzo muy grande. Desafortunadamente la pandemia de coronavirus tenía que suceder para que muchas cosas se adelantaran, pero por ejemplo desde el punto de vista de registros, el registro global de coronavirus apareció por una discusión en Twitter y se montó casi que en mes y medio, y ahí viene funcionando, ya hay grants, ya vemos personas que estamos participando con grants allí, que incluso ya el problema no es los pacientes, sino la gran cantidad de pacientes que no estamos teniendo tiempo para ingresar todos los datos. Se puede, y son esfuerzos que se pueden hacer, pero desde que haya apoyo económico. Y esa es la gran ventaja que ellos tienen. Allá hay apoyo económico para la investigación, y hay unos registros que no es amor al arte, sino que hay unos registros que tienen un apoyo económico, que tienen un diseño y que tienen un fin que se pueden reutilizar o modificar según las necesidades. Caso acá la parte coronavirus, que creo que nos vamos a tener que apoyar mucho en esto por las sorpresas que vienen sucediendo, que las discutiremos más adelante con rituximab. Pero en este momento en Colombia es difícil. Vos ves y hay dificultades en el registro, ni siquiera sabemos qué tanto se han vacunado, y parece que hay colados en la parte de la vacunación. Entonces para nosotros va a ser muy complejo. Por ejemplo, nosotros estamos, como yo tengo... Y no solo eso, Sebas, pues te cuento aquí una cosa, en cierta institución donde yo trabajo, fuimos a autorizar el protocolo mundial y nos dijeron que había que modificar todo el protocolo mundial porque el comité de ética no está de acuerdo con el protocolo de un protocolo mundial de emergencia para aprender con COVID, y finalmente no pudimos participar. Entonces dice uno, todavía falta mucho para que nos globalicemos y entendamos que todos estos procesos son procesos que tienen que ser dinámicos y tienen que ser rápidos. Sí, eso es chistoso. Me acuerdo de ese embrollo, y es muy charro. O sea, porque algo, debido a la celeridad y debido no al afán sino a la necesidad de crear datos, eh, lleve poco tiempo, no significa que sea malo, pero a veces uno se encuentra que en Colombia no solamente la dificultad técnica, la dificultad económica, sino que hay gente que es más papista que el Papa, y obviamente los registros tienen dificultades y tienen sesgos. Hay datos que ha sacado el registro global que tienen sesgos. Hay datos que nosotros estamos recogiendo en este momento para la base de coronavirus que tienen sesgos. Este cohorte tiene sesgos. Pero hasta que no llevemos más tiempo, hasta que no haya más tiempo para que las cohortes lleven más días de pandemia, pues esto es lo que tenemos, y uno tiene que trabajar sobre algo. Entonces, a veces esas limitantes son grandes, porque hay gente que es muy obtusa y que es demasiado ortodoxa, y más ortodoxa que la gente que está escribiendo por fuera, que uno puede muchas veces saber que lo que uno está escribiendo tiene una limitación, pero desde que uno sea transparente con eso, como vos mismo has dicho, desde que uno lo mencione y uno mismo se dé palo, pues muchas veces uno puede incluso aprender de las cosas, cómo no hacerlas, y de allí puede salir una hipótesis, una pregunta para algo, entre comillas, mejor hecho. Entonces, estas cortes son necesarias a pesar de sus sesgos. Yo creo que es de aplaudir el esfuerzo porque esto empezó en marzo, pues ellos empezaron a recoger los datos en marzo, ellos vinieron a tener una gran, pues ocupación alrededor de febrero, y en medio de todo ese caos pensar en organizarse, en recoger datos, en buscar respuesta a muchas preguntas que surgían, y sobre todo pues para mirar esos desenlaces en pro de sus pacientes, no en pro de brillar una o dos personas, sino de hacerlo realmente por sus pacientes y unirse. Diana, hay que ser realista. No, ahí también hay que ser realista. Si yo tengo un puesto académico, que mi trabajo y mi fuente de trabajo es los grants,
yo tengo que producir algo. O sea, hay también, o sea, sí, el paciente se beneficia, son datos muy importantes, pero no nos engañemos, porque uno siempre ve el otro lado del charco y uno cree que todo es perfecto, que allá es más verde en la grama, y si tú estás en un puesto académico por fuera, tienes que producir sí o sí. Y si no produces y no tienes el grant, no trabajas. Sí, a Entonces, lo que me refiero hay que ser realistas. es que unen datos, no tienen 20 estudios de diferentes hospitales, sino que Ah, finalmente también es complejo. Por ejemplo, en la parte del registro global había una gran dificultad y fue cómo unir la parte del registro ULAR con el registro global. Y esa parte incluso hay un registro ULAR que está funcionando por su parte y hay pacientes que se comparten con el registro global, pero no todos. Entonces es, es admirable y ellos son conscientes de que si quieren producir algo y si tienen que tener algo de calidad y si quieren tener los números les toca unirse, pero créeme que, o sea, acá en el país es, es difícil que vos que te encontres con alguien que no quiera trabajar. O sea, yo por ejemplo lo digo, en Armédica las bases de datos de Armédica están abiertas para la persona que quiera firmar un contrato de confidencialidad, porque obviamente son datos de Armédica, pero si alguien se sienta ya con un protocolo, gente que no tiene ninguna relación con Armédica, y lo han hecho. En este momento, por ejemplo, del pasado, por medio de la doctora Gloria, alguien hizo un trabajo de postdoctorado con pacientes recogidos en Armédica. En este momento nosotros tenemos un grant que estamos pendientes de que nos terminen de dar el visto bueno en conjunto con el GISIC. Si vos querés ir a Armédica y decir yo no trabajo acá pero me interesa de su base de datos esto, ellos, o sea, realmente yo me siento con Miguel, es que por ejemplo lo que dijo Miguel, cuando apareció todo esto del registro del coronavirus, hicimos un grupo, hablábamos lo uno lo otro, cuáles son las limitantes de nosotros. Por ejemplo, Miguel se topó con un comité de ética que dijo que todo lo que estaba haciendo el mundo estaba mal hecho para revisar unos registros de pacientes. Eh, y segundo, cuando tú te vas a ver, es que es muy difícil para un sistema que no le paga a sus investigadores decir que nos vamos a sentar 15 o 20, 2, 3, 4, 6, 8 meses, lo que dure este esfuerzo, para sentarnos a recoger datos, pero también hacer consulta, pero también lo uno y lo otro cuando no tienes financiación. Entonces, nosotros no nos podemos dar tanto palo, obviamente tenemos que mejorar, pero acá debe haber más de uno con un puesto académico que tiene que producir. sí, sí. Bueno, entonces este es un estudio de cohorte nacional multicéntrico. Los datos fueron recogidos de la cohorte francesa de enfermedades reumáticas. Esta cohorte incluye pacientes mayores de 18 años con diagnóstico claro de enfermedades reumáticas y alteraciones musculoesqueléticas. Tiene la aprobación del Comité de Ética. Para la recopilación de datos se obtuvieron a través de un portal nacional de datos, se monitorizó la base final, se validaron la evolución de los pacientes con COVID y se buscaron los datos faltantes. También se eliminaron los duplicados, los errores y se verificó la coherencia de los datos. Ana, que es otra cosa, que ellos son muy metódicos ahí en decir cómo hicieron lo que llama el podado, pues, o el trimming o el mantenimiento de esa base de datos para no aplicar datos. Pues le gusta a uno que saber que son así de juiciosos. Sí. En cuanto a los resultados o los desenlaces que querían mirar, su desenlace primario era comparar la gravedad de COVID-19 en los pacientes tratados con rituximab y la gravedad se evaluó y se clasificó de acuerdo con la atención. Leve era la atención ambulatoria, moderado era atención hospitalaria no invasiva y grave era atención en UCI o el fallecimiento. Y los desenlaces secundarios era evaluar la frecuencia de muerte y la duración de la estancia hospitalaria. En cuanto al análisis estadístico, pues es muy completo, realmente fue un estudio bien hecho, tiene modelos de regresión, tiene análisis descriptivo también y tiene una ventaja y es que tiene un modelo de emparejamiento, pues con métodos de emparejamiento.
Las variables de confusión preespecificadas para poder ajustar los modelos fueron la edad, el sexo, la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, el índice de masa corporal, la enfermedad intersticial, la enfermedad cardiovascular, cáncer, el uso de corticosteroides, la enfermedad renal crónica y las enfermedades subyacentes como la artritis reumatoide. ¿Quieren decir algo sobre los métodos? Yo creo que por ahora puede seguir. Perfecto. Los resultados entonces se recuperaron 1090 pacientes entre el 15 de abril del 2020 y el 20 de noviembre del 2020. Tenían una edad, y vemos la tabla 1. Una edad promedio de toda la población de 55.2 años con una desviación de 16.4. El 67% fueron mujeres, el 51% eran hombres de 55 años. Al menos el 69% tenían una comorbilidad, ya sea hipertensión, pues las que les había nombrado. Ellos lo dividieron en 3 grupos: el grupo que recibía rituximab, el grupo que no recibía rituximab y un subgrupo que se denominó no rituximab, y eran pacientes que eran candidatos a recibir rituximab, pero no se les había aplicado el rituximab. En ellos, pues en los 3 grupos realmente se intentó ser homogéneo gracias pues al emparejamiento que ellos hicieron. Sin embargo, pues había unas pequeñas diferencias entre cada uno de ellos. ¿Les llamó a los profesores algo en la tabla 1 la atención? Sí, yo creo que hay varias cosas que son importantes. La primera es el hecho de las comorbilidades, que evidentemente las comorbilidades son importantes, que haya un porcentaje importante que tenga comorbilidad. Nuevamente son pacientes que un porcentaje grande de estos pacientes eran pacientes que ya tenían alguna edad y que podían tener factores de riesgo para las comorbilidades, y que me parece que hay un desbalance en los grupos en cuanto a la indicación, que podría ser explicado por varias cosas, entre ellas porque el rituximab evidentemente se prefiere en artritis reumatoide y en vasculitis asociada a ANCAS. Me llama la atención, y adicionalmente a eso, que cuando tú te vas a ver, hay algunas enfermedades como por ejemplo en el subgrupo de no rituximab no hay tanta vasculitis, posiblemente porque con los estudios recientes, que pues no tan recientes ya, que han salido de rituximab, ya rituximab en Francia es casi que primera línea para el manejo de la vasculitis y no sería una elección válida dejarlo con otro tipo de tratamiento. Pero me parece que solamente eso ya nos va a afectar un poquito los resultados de ese desbalance. La otra cosa es, desde el punto de vista de cómo ellos dividieron los pacientes y teniendo en cuenta que también tenían que hacer score de propensión inversos y demás, el hecho de que ellos hayan comparado rituximab versus no rituximab, y no solamente contra no rituximab, sino contra pacientes para rituximab a los que no se les puso rituximab, hace que la comparación nos dé un poquito más de información, porque sí podría haber una diferencia muy marcada en cuanto a al grupo de rituximab y no rituximab si no se hubiera puesto ese tercer grupo para ayudar al control. No sé los profes qué opinen de esa tabla 1 y esas diferencias, o qué otra cosa les llama la atención. Porque de hecho incluso el uso de esteroides está más alto en los pacientes con rituximab, que también sería esperable. Sí, sino que uno no esperaría en una corte de predominio de artritis reumatoide y vasculitis que aquel paciente que no le ponga rituximab, o sea, como no estaba programado, yo decir un paciente que creo que necesita rituximab pero no se lo pongo, usualmente es un paciente que no está tan grave, entonces uno esperaría que este grupo de rituximab de ellos son pacientes más enfermitos que el grupo no rituximab, pero es muy interesante que lo hayan metido ahí, o sea, ese cuento de yo a este paciente le hubiera puesto pero no se lo puse y vamos a compararlo con el que sí le puse, que es más o menos parecido, es un dato muy interesante, y obviamente la parte de la edad refleja en lo que uno más utiliza rituximab. Sí, también de acuerdo con la distribución pues de los grupos. Ahí ya, pues como curiosidad, pues no tienen por qué dar esa información, es lo de la indicación en enfermedad mixta del tejido conectivo.
tuviera pues era un porcentaje muy bajo, pero de las otras creo que sí es muy predecible el uso de rituximab en esas indicaciones. Y la otra cosa es que en la continuación, que es muy importante, cuando nosotros vemos la continuación de la tabla, Janita, si quieres lo puedes poner, uno ve que ellos tienen una gran cantidad de pacientes con terapia biológica, que estamos hablando de que el grupo de no rituximab que podía ser tributario de rituximab tiene un porcentaje un poco menor, pero lo tiene, porque evidentemente hay unas diferencias, y los pacientes que son pacientes de no rituximab tienen un uso muy grande de otros biológicos, entonces eso también nos ayuda porque tampoco en la población, pues tampoco tiene un sesgo tan marcado en cuanto a la indicación. Es decir, si yo, claro, yo le pongo a usted rituximab porque usted está muy enfermo, evidentemente lo que dice Sebas es completamente cierto que hay grandes diferencias. Por ejemplo, una antiinterleuquina 17, un TNF, no se le pone sino una artritis reumatoide o una espondiloartritis, entonces no serían los pacientes para comparar, pero al menos el hecho de que se compare contra toda esa cantidad de terapia biológica y con todas esas cosas nos permite evaluar realmente también el impacto dentro del grupo de las terapias biológicas y eso nos ayuda a darnos una idea mejor. Yanita, ¿usted qué opina de esos biológicos que hay ahí? ¿Cuál es su percepción? Sí, lo que pasa es que por eso ellos hicieron análisis de subgrupos para poder evitar un poquito que, por ejemplo, los que recibieran otros biológicos diferentes fueran porque estuvieran más enfermos o porque no hubiesen respondido a biológicos previos, que tuvieran más comorbilidades. Y también en ese grupo de no rituximab, pues obviamente pues el porcentaje alto de anti-TNF eran en pacientes con artritis reumatoide. Ujú. Sí, digamos que uno lo que uno dice es, por lo menos tenemos esa gran variedad de terapias biológicas para comparar y para tener una idea como el riesgo basal de la terapia, teniendo en cuenta que el gran problema de cada terapia es que cada terapia tiene un sesgo de indicación porque es un medicamento distinto. Pero es un dato que es muy importante que ellos lo hayan puesto ahí. Bueno, muy bien. El 13% de la cohorte presentaron COVID grave. Los pacientes del grupo de rituximab tenían una mayor probabilidad de desarrollar enfermedad grave que los pacientes sin rituximab y los pacientes del subgrupo de rituximab. Lo vamos a ver en esta tabla. Vemos cómo es estadísticamente significativo la prevalencia de enfermedad grave en los pacientes que tenían rituximab, un 35% versus un 11% para un tamaño del efecto de 3.26 con un intervalo de confianza de 1.66 a 6.40, con una P estadísticamente significativa. También en esta tabla podemos ver que tenían una mayor estancia hospitalaria de 13 días versus 9 días, con una P estadísticamente significativa, y para muerte no había una diferencia estadísticamente significativa. Que ahí es donde usted empieza a tener ciertas preguntas, porque si hay más enfermedad grave debería haber más muerte, ¿no? ¿O no tuviste suficientes pacientes? Hay que esperar el Bueno, reporte de la corte a final de este año. sí, pues, pero pues yo entiendo y es lo que pues, Diana que es epidemióloga, pues nos lo dice, y es que los datos dicen lo que los datos dicen, uno no puede sacar ningún dato distinto a lo que dicen los datos, punto. Esto no es una interpretación, esto no es un quizás pudiera, pero uno sí le dice, pues si tuviera más hospitalización, enfermedad más grave, uno esperaría que enfermedad más grave, mayor muerte, porque con coronavirus se muere la gente con enfermedad grave. Entonces uno dice, sí, este resultado es lo que dice Sebas, tenemos que esperar a ver qué va saliendo. Yo sé que tú nos vas a mencionar ahorita otras cositas, entonces dale, Dianita, tranquila. Sí, eso también, pues ellos se hicieron la pregunta de eso, entonces, ¿fue el rituximab o era lo que se habían preguntado previamente, que habían algunos factores de confusión que podía generar ese resultado? Y por eso es que hicieron comparaciones pareadas. Las comparaciones, pues, muestra también un resultado, pues, muy similar.
Esto fue pareado y acá fue del subgrupo que iban a recibir rituximab, pero pues no se les había colocado. Ellos también encontraron que había una diferencia en cuanto a presentación de enfermedad grave, un 35% versus un 14%, con un tamaño del efecto que también era importante. Eh, Llama la atención que sí tienen un intervalo de confianza que es amplio, y es una P estadísticamente significativa. En cuanto a estancia hospitalaria, eran 12 días versus 9 días, y en mortalidad no encontraron una diferencia. Entonces ellos ajustaron los modelos con los posibles factores de confusión mediante el método entonces de emparejamiento, y se confirmó que la enfermedad grave era más frecuente en el grupo de rituximab versus en el grupo que no recibió rituximab, y en el grupo que podría recibirlo pero no lo venía tomando. Entonces el tamaño del efecto dijimos que era de 3.26, con un intervalo de confianza que es amplio y una P estadísticamente significativa, que al ajustarlo entonces los resultados no cambiaron, y los pacientes que presentaron esta enfermedad grave fueron a mirar pues el tiempo que había entre la presentación de enfermedad grave versus los otros grupos. Entonces aquí en el eje de la Y vemos el número de días de aplicación de rituximab, y vemos como el grupo de enfermedad grave presenta... Anita, Señor. cuando estás hablando del emparejamiento, ¿por qué no nos cuentas brevemente, pues no muy complejo, pero qué es ese emparejamiento para entender qué fue lo que se... Emparejamiento son en este tipo de estudios que son observacionales, intentar buscar al paciente que usted está, que quiere comparar, buscar un comparador muy similar. Entonces usted intenta buscar un paciente de su cohorte que se ajuste en edad, en sexo, en comorbilidades, en índice de masa corporal, pues intentar buscar una persona que sea parecida, pero que la Ya, diferencia sea lo que usted estaba buscando, que en este caso o es... sea, que tuviera, o sea, básicamente es como buscar una persona que tuviera las características similares para que hubiera tenido la misma probabilidad de que le terminara mandando rituximab, si no entendí mal. Sí, es como simular una aleatorización, pero esto es una simulación estadística. Que eso es lo que busca, es que en la tabla 1, Dianita. Lo que busca es homogeneizar los grupos para que sean más comparables. O sea que eso estadísticamente en este estudio fue bueno. Sí, eso le da a usted una mayor tranquilidad en el momento de extrapolar los resultados, porque usted ve que son grupos que pueden ser comparables y que no haya una gran diferencia entre ellos. O sea, disminuye un poco los sesgos en la confusión, en los factores de confusión. Muy bien, gracias, Dianita, continúa. Listo, entonces vemos que en el grupo de enfermedad grave, que eran 20 pacientes, presentaron este desenlace en un menor tiempo. Miren que fue en menos de 50 días la presentación de la enfermedad grave. Igual del grupo de los que fallecieron, eran los pacientes que tenían también una aplicación del rituximab en un tiempo mucho más corto. Bueno, entonces el 8% de los pacientes murieron, el 21% de los pacientes del grupo de rituximab fallecieron en comparación con el 7% del grupo de no rituximab y el 10% del subgrupo de rituximab. Después de considerar entonces los factores de confusión, y el riesgo de muerte no fue significativamente incrementado en el grupo de rituximab comparado con el grupo de no rituximab. El tamaño del efecto, como les había dicho, era de 1.32 con un intervalo de confianza de 0.55 a
3.19, que la P no es estadísticamente significativa, es decir, que el rituximab, después de ajustar por los factores de confusión, tanto en el grupo de no rituximab como en el subgrupo, fue mayor estancia hospitalaria y una enfermedad más grave. Igual estos resultados dicen los autores que deberían ser evaluados cuidadosamente, pues ellos intentaron hacer un buen ajuste, intentaron hacer un buen modelo estadístico, pero sin embargo podemos mirar que los intervalos de confianza tienden a estar aumentados. Probablemente va a necesitar en el tiempo un mayor tamaño muestral para poder evaluar que todo lo que se encontró acá sí es real. Y esos fueron los resultados del estudio. ¿Algo que decir antes de iniciar la discusión? No, Dianita, yo creo que podemos iniciar la discusión. Perfecto. Preocupante. Sí, profe. Entonces, en cuanto a la discusión, entonces se encontró que el rituximab muestra un aumento del riesgo para COVID grave y para estancia hospitalaria más prolongada. La pregunta final es si este efecto está relacionado con el rituximab per se o con el tipo de población que requiere rituximab, ya que el rituximab pues se usa en enfermedad con mayor riesgo, con mal pronóstico. En artritis reumatoide, por ejemplo, se utiliza en enfermedad intersticial, y que este es un factor que se había descrito previamente en que aumentaba el riesgo o la gravedad y la mortalidad. También son pacientes que pueden tener una mayor edad y un mayor uso de esteroides. Está asociado también con una tendencia mayor a mortalidad con respecto a la población general, después de ajustar por los factores de confusión. El tiempo de aplicación también es importante, pues porque se complicaron y fallecieron más los pacientes que tenían un menor tiempo de aplicación después de ajustarlo por las variables. ¿Por qué cree que eso es así? Pues porque el paciente tiene una depresión para generar anticuerpos y por todo el efecto del rituximab sobre el sistema inmunológico, sobre igual incluso aquí ellos lo colocan, porque puede impedir la neutralización de la respuesta viral. ¿Sí? ¿Y con qué premedica usted el rituximab? ¿Con qué? ¿Con qué premedica el rituximab para ponerlo? Con esteroides. Con metil incluso. Y con dosis que no son bajitas. Sí. 120 a 200 de metil, o sea, un pulsito ahí, songo. Entonces, lo que tú dices es verdad, puede haber una alteración. De hecho, desde el punto de vista científico, lo que llama la atención es que nadie se imaginaba que el rituximab fuera, pues, que el rituximab fuera tan importante como una terapia anti-CD20 a la hora de controlar una respuesta viral. No parecía ser. Entonces, lo que tú dices es verdad, puede haber. Es un déjà vu. Entonces, lo que uno se pregunta ahí es, realmente, pues primero, desde el punto de vista biológico, ninguna hipótesis se puede descartar, y eso hay que estudiarlo a más profundidad, porque puede que, como dice la doctora Gloria, puede que reestudiamos la inmunología pues en cualquier momentico con cualquier dato de estos. Pero adicionalmente a eso puede que, y lo que se ha visto en algunas de las cohortes de seguimiento de rituximab, es que el riesgo de infección aumenta en los primeros 3 meses, en parte pudiera también estar relacionado con esa dosis alta de esteroides. Entonces, ese es el gran problema del rituxi, que el rituxi, para usted ponerlo, tiene que ponerlo indefectiblemente con una cointervención, que es un esteroide de dosis altas que puede tener un efecto grande. Y es que es 120 a 200 un día, y a los 15 días póngale 120 a 200 otra vez. O sea que si usted lo pone como primera dosis o con protocolo de 2 dosis, pudiera hacer un efecto grande. No sé los profes qué opinan o qué Diana qué opinan. Sí, aunque pues aquí lo que se relaciona con mortalidad es el uso crónico de esteroides, porque los esteroides en COVID han disminuido la mortalidad pues en el estudio. Realmente es el medicamento que se utiliza en COVID grave. No sé, y aquí pues claro, pero Yanita, hay otra pregunta. Es que una cosa es el esteroide cuando usted se lo ponen para COVID porque está con la respuesta inflamatoria, sí, y el esteroide le está regulando la respuesta.
Pero otra cosa es cuando usted le ponen un mini pulso, que los pulsos pueden tener un efecto de 3 meses, que lo que pasó fue que usted, estando no inflamado, le modificaron su sistema inmune y le generaron una depresión que puede durar hasta 3 meses después mientras el cuerpo se recupera, y que en ese cuerpo que ya tiene un sistema inmune alterado, a usted le dé COVID, a pesar de que pareciera ser una intervención relativamente similar. Desde el punto de vista fisiopatológico pudieran ser distintas. No, no te digo que esa sea la verdad absoluta, porque no creo tenerla en este caso, pero sí me parece que llama la atención esa consideración. Sí, y ellos también exponen pues que el sistema inmune innato y la célula T pues siempre ha sido muy importante en la respuesta antiviral temprana, pero al parecer también este agotamiento de las células B pues es algo crucial en esa producción de anticuerpos y que va a ayudar a esa respuesta en COVID, que es lo que está depletado en estos pacientes. Que de pronto también lo otro es pues como ese balance que hicieron en los grupos, pues digamos que como clínico a mí sí me queda la sensación de que hicieron los ajustes necesarios en la medida en que el diseño se los permitía, de sí tener una relación de rituximab con esos desenlaces. Pero sí hay que considerar obviamente en el análisis ya pues en la validez externa lo de la premedicación. Sí, y también pues abre el campo para estudiar que la vacunación en estos pacientes con rituximab, si logran hacer o no los mismos anticuerpos de aquellos que no utilizan rituximab. Y, y pues realmente este es un estudio que puede también tener limitaciones a pesar del buen diseño metodológico que se intentó y el ajuste estadístico que se hizo, pues puede haber variables no medidas como las que habla el doctor Miguel. También hay datos faltantes de la cohorte y pues que esta cohorte pues no se calculó un tamaño muestral, sino que se incluyó todos los pacientes y que esto también en la medida del tiempo puede faltar un poder estadístico y a medida pues que aumente el tiempo del estudio podrá aumentar el tamaño muestral y podemos resolver con mayor precisión la pregunta. Yo ahí tengo, yo hace la nube negra y yo creo que desafortunadamente a medida que tengamos más tiempo y más pacientes, yo creo que lo que vamos a ver es que eso va a reconfirmar lo que esto está encontrando y creo que vamos a ver la tendencia en mortalidad. Pues vamos a ver que sí va a haber mayor mortalidad. No sé por qué me la estoy oliendo. O sea, a mí este estudio me dejó de capa caída. Cuando salían los primeros datos del registro global que sugerían que el único problema eran las comorbilidades y las dosis de glucocorticoides, todos más o menos nos pusimos felices porque todos estábamos muertos del miedo con los biológicos y los inmunosupresores. Después vino el primer golpe, que fue el reporte de mortalidad de ese registro, donde pues oh sorpresa, sulfasalacina, que todavía no tenemos una buena explicación, aunque hay teorías, ya sea de que el paciente está más frágil o que hay una vía inflamatoria que la sulfasalacina no es capaz de controlar. Oh sorpresa, el rituximab, que yo personalmente no me lo esperaba, pero que ya mirando para atrás uno dice, es que por así decirlo le perdimos el miedo al rituximab con toda la evidencia y con toda la experiencia que hemos ganado con vasculitis ANCA, pero es que se nos olvida que esos pacientes de vasculitis ANCA recibían unos esquemas de glucocorticoides y inmunosupresión tan altas al principio que cuando compararon pues con eso pues no hubo un aumento de efectos adversos con el rituximab, pero es porque estábamos comparando con una inmunosupresión de muy alta intensidad. Y después sale este reporte que uno queda más de capa caída y ahí metiéndome a lo que dijo Diana ahorita, aunque todavía no está el estudio porque no lo han publicado, está en preprint, y cuando algo está en preprint pues todavía uno no puede decir qué es, pero ese estudio va a salir y probablemente no lo cambien mucho, y el que esté interesado en Twitter está montado los reportes preliminares del COVARAPID, donde ellos analizaron los pacientes con enfermedades autoinmunes. Tienen datos como de 133 pacientes con enfermedades autoinmunes, alrededor de 50 controles, y evaluaron la respuesta humoral, o sea, la producción de IgG anti-SARS-CoV-2 luego de vacuna, obviamente vacuna mRNA, porque eso es lo que están utilizando en Estados Unidos. Y cuando ellos evalúan el impacto, los pacientes de terapias que depletan células B producían 36 veces menos anticuerpos que aquellos que estaban que aquellos controles. Entonces ahí más o menos se va cumpliendo lo que dijo Diana, el impacto sobre inmunidad
humoral es gigante de estos anti-CD20 y probablemente por ahí es la respuesta. Entonces cuando uno ve eso, ve que se enfermaron más rápido, ve que parece que estuvieron más graves, uno dice, probablemente no les dio la mortalidad es porque todavía no habían suficientes pacientes. Y desafortunadamente en pandemia uno necesita más tiempo para más datos, pero más tiempo significan más pacientes y desenlaces malucos. Pero a mí me deja de capa caída esto, y aunque uno no puede hablar de causalidad todavía, personalmente a mí este estudio me modificó cómo estoy tratando pacientes en este momento. A mí sí me toca confesarlo. Dímelo. Porque yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, porque digamos que hay dos formas de mandar rituximab, ¿sí o no? Rituximab a necesidad, como nos lo puede dar algunas enfermedades como artritis reumatoide o incluso como lupus, que pudiera tener otras estrategias como belimumab en algunos subtipos, aunque no siempre. Y rituximab por horario, con enfermedades tan graves como una IgG4 o como una granulomatosis con poliangiitis antes conocida como Wegener, porque incluso dentro de las vasculitis no es igual una poliangiitis que tiende a ser monofásica a una granulomatosis. Pero yo tengo una pregunta, ¿tú qué harías en un paciente, y esa pregunta se la quiero hacer a los dos profes, un paciente con un rituximab que lo necesite por horario, ¿lo mandarías o no lo mandarías? Y otra pregunta, un paciente que requiere un rituximab a necesidad en este momento con este estudio, ¿lo mandarías o no lo mandarías? Yo creo que, pues ya me pasó, tengo una paciente de esclerosis sistémica que recibió rituximab y a las 3 semanas, más o menos al mes, tuvo la infección por COVID y falleció hace un par de días. Entonces ya digamos que, aunque no hay causalidad en la estadística, pero yo creo que sí, ya eso me prende totalmente las alarmas. Yo diría que en general, pues si uno es posible, si el paciente tiene otros medicamentos inmunomoduladores que estén controlando la enfermedad, yo trataría de diferir la aplicación pues, lo más que pudiera. Y en caso de que ya lo tuviera que hacer, pues ahí lo que proponen, pues por lo menos no sé si pedirles la PCR antes del Rituxi, eso lo veo difícil, pero sí que 14 días después, o sea, que mientras se ponen el Rituxi estén aislados. Es lo que me queda a mí, pues como cosas prácticas del estudio, pero yo sí trataría de diferirlo. Yo soy defensor, soy muy a demanda, a demanda y doy muy por horario. Y esto a mí me replantea mi práctica clínica. A mí me pasó lo mismo que el profe. Yo soy, o sea, sobre todo cuando es vasculitis, yo soy por horario con el rituximab. Me parece que el rituximab tiene muy buena evidencia. Era personalmente mi primera línea en vasculitis ANCA cuando se podía. Pero, por ejemplo, ya en este momento yo con pacientes me estoy replanteando. Mi hijo, usted viene mucho rato en remisión, estamos bien, estamos con una dosis mínima de glucocorticoide. Uy, aguantemos un poquito a que pase el pico. Incluso pacientes que venían, listo, terminaron inducción de remisión y vamos a hacer mantenimiento. Incluso a algunos les he planteado azatioprina, que yo, pues, para mí azatioprina era, bueno, si sos alérgico al rituximab y hiciste una reacción en una enfermedad del suero o algo así que no te puedo ni siquiera desensibilizar. Pero ya en este momento uno está evaluando, incluso con lupus, pacientes que listo, le vamos a poner rituximab porque tiene un compromiso hematológico, yo no sé cuántas, bla, 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 y articular, y como tenía un poquitín de compromiso renal, pero ya por ejemplo, incluso una paciente en estos días yo dije, no, prefiero un belimumab que un rituximab en este momento porque mi problema no es tan renal, es más articular y cutáneo. Vení, vámonos por este otro lado porque es que realmente estos datos no dejan tranquilos, es un segundo golpe. Estamos en una situación terrible en Colombia y tenemos el otro agravante, es, bueno doctor, y si me llaman para vacunarme, pues acá no estamos en que señora, ¿será que puede venir a vacunarse? Acá es señora, venga y vacúnese tal día, tal hora, porque de lo contrario no sabemos si va a volver a haber vacuna para usted o no. Entonces yo personalmente estoy, no diferir a la brava, pero si puedo replantear un rituximab, lo replanteo. Si hay alguna alternativa al rituximab, propongo la alternativa. Y definitivamente solo si lo necesita, porque no hay ninguna otra opción, pongo el rituximab. De lo contrario, estoy muy cauteloso. En este momento, muy. Yo creo, Sebas, que uno lo puede resumir en lo que uno se tiene que preguntar es, en este momento, si yo tengo un episodio de actividad, ¿qué pasa? Porque si usted tiene, por ejemplo, de pronto un lupus que no hizo manifestaciones muy graves y que tiene otras estrategias, lo puede usar. Si una R se activa, usted la puede controlar y no tiene daño. En cambio, por ejemplo, hay ciertas vasculitis. Si
Si usted tiene una vasculitis, por ejemplo, ANCA, de esas que se activa y usted se le come, pues le deja un daño acumulado horrible, o una neuromielitis que le deja el daño acumulado, ahí, y yo creo que el mensaje es ese, hay que dejar la situación clara en el sentido de que en esas cosas, como tú dices, hay que hacer el balance riesgo-beneficio y propender por el beneficio de evitar ese daño de esa actividad, pero sí le replantea a uno muchas Pero, cosas. por ejemplo, una pregunta maluca en este momento. Digamos que vos tenés, o sea, vasculitis que se prendió, eso es muy difícil porque realmente cuando se prenden feo. Y es eso o ajustarle glucocorticoides, que también sabemos que no. Pero, por ejemplo, vos tenés una paciente con AR, esa que le pusiste un rituximab hace un año y medio, entró en remisión, viene súper bien y ahora empezó a hacer la recaída. ¿Vos hoy le pondrías un rituximab o buscarías otro biológico? Yo pensaría, pues el profe Carlos Jaime me corregirá pues, qué opina, pero yo pensaría que en AR, por ejemplo, que hay tantísima evidencia en tantísimos otros medicamentos, hoy en día yo no reinduciría con rituximab. Sin decir que estamos en lo cierto, pues, sin decir que eso es como, pero por ejemplo, a mí Pero es una personalmente yo haría pregunta lo mismo que incómoda, vos. es una pregunta Excepto incómoda. si es en tercera línea, porque si ya no hay nada más que hacer, Sí, profe. Sí, yo le pondría 500 miligramos, no le pondría el gramo. Y le yo creo pondría que 125 de metilprednisolona, que Miguel insiste mucho en eso. Es un punto más liberal por la premedicación, porque pues, me ha tocado oraciones malucas con Rituxi, pero creo que hay que darle el menos esteroide posible como premedicación. sí, yo creo que ahí lo que hay que hacer si uno tiene otra opción, considerar otra opción. Si no tiene otra opción, es el medicamento que hay que usar, más si la enfermedad tiene un daño acumulado, porque la otra cosa que evidentemente es un llamado, es a mantener a los pacientes muy controlados y a mantener un seguimiento muy estricto, porque es que el problema es que si usted se descuida, lo que nos está pasando, que los pacientes ya llegan con la vasculitis muy prendida, con la artritis muy prendida, con el lupus muy prendido, y en cierta manera eso le dobla a usted la mano y le obliga a torcer su mano y a tomar una decisión, porque ya el paciente no le dejó otra opción. Entonces, la otra cosa es mantener con un seguimiento muy estricto a los pacientes para no llegar a ese punto donde sea la única opción. Y la otra cosa es que nos está preguntando una de nuestras pupilas más queridas, es si ella, que tiene un diagnóstico de encefalitis, debería seguir usando el rituximab. Con ese Yo diagnóstico, pensaría, ¿Por qué sí, pregunta tan maluca? pero se queda un mes en la casita guardadita de todo el mundo. Sí, nada que ver a rotar. ¿De qué hay? Tengo roto por UCI o urgencias este mes. aclarando que ella tiene el cerebro 100% funcional y que quedó más inteligente después de la encefalitis, es una de nuestras estudiantes más brillantes que ha pasado por ahí, Andreita, para que después me diga que no le hacemos una broma. Sí, Eh, pero eh, pero es que el cuento es eso, o sea, una recaída articular, triste, o sea, paciente con recaída articular, maluco, yo no sé cuántas, bla, 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 pero la recaída articular, bueno, alguito de daño articular, etcétera, pero una recaída, una encefalitis, es que ese es el cuento, lo que decía ahorita el profe. Uno es muy de cada 6 meses con rituximab con ciertos diagnósticos, pero en este momento cada vez le toca uno replantearse y negociar con el paciente. Porque igual no es lo mismo una recaída renal, que va a sonar muy feo, pero si por algún motivo se perdió, hay diálisis y hay trasplante, a una recaída de una encefalitis donde ese trasplante todavía no lo han inventado. sí, yo creo que en esa situación, con un órgano que se afecte, que es el sistema nervioso central, si neurología si piensa que no hay otra opción, lo ideal sería seguirlo. Y lo que dice el profe Carlos Jaime, guardadita bien juiciosita y con medidas de precaución absolutas en todo caso. Y tratar, ahí va la otra pregunta, si uno va a vacunarse, lo ideal sería entonces tratar de vacunarse después del periodo de aplicación, antes de la siguiente dosis, si es posible, o lo más cercano al final del periodo de aplicación, o no sé ustedes qué opinan ahí. Es Yo que, quería leerles pues simplemente porque me hice la misma pregunta, quería leerles lo del American College of Rheumatology y me metí a la página y la última actualización, lo voy a leer textual, qué es lo que dice que, o sea, que asumiendo que
el riesgo del paciente de COVID-19 es bajo o que se puede mitigar por medidas de prevención. Entonces dice que se debe, o sea, perdón, que el esquema de vacunación debe iniciarse 4 semanas antes de la siguiente ciclo de rituximab. Y después de la vacunación debe demorarse el rituximab 2 a 4 semanas después de la segunda dosis si persiste la actividad de la enfermedad. Yo creo que ahí realmente la enseñanza es que con este estudio lo que le deja uno es que hay que ser muy metódico, hay que estar muy pendiente y hay que tener muy claro el plan y tener todo muy organizado con los pacientes que requieran Retuxi para no tener que ensayar durante la marcha. Dianita, ¿tú qué opinas? Sí, profe, cada vez hay que pensarlo más porque COVID nos sorprende cada día más. Estos pacientes, por ejemplo, los que tenemos ahorita en la clínica, pues pensar otro tipo de inmunosupresión antes de Rituxi. Y no sé si estos pacientes deberían, así como dijo el profe, pues tener una prioridad para vacunación, ya sea 4 semanas antes de la dosis que esté programada o 4 semanas después. El problema es que como no tenemos prioridad porque vacuna, como dicen por ahí, volador hecho, volador quemado, vacuna que llega, vacuna que se gasta, coordinar esas aplicaciones, por lo menos en estas primeras fases, la veo muy difícil, que también es una cosa complicada. Sí, señor. De pronto en el tiempo que esto va a durar unos meses más. Muy bien. No sé si nos falta algo por discutir, Diana, o si ya dejamos todo listo con esta discusión. No, ya está completo. Pues yo creo que por ahora, digamos que estos estudios lo que nos muestran es que la medicina está cambiando con el COVID, está cambiando todas las áreas de la medicina, se están viendo modificadas por el COVID. Esto no es una cosa que se vaya a ir de un momento para otro, esto se va a quedar varios años o persistentemente, yo creo, entonces vamos a tener que empezar a adaptar nuestra práctica clínica. Y esa es la importancia de los estudios internacionales y de las colaboraciones internacionales y de estos datos y de los sistemas muy juiciosos para recolectar información, que es que nos permiten tener esa información de primera mano, tener esa información rápida. En otros momentos hubieran demorado 10 años para darse cuenta de esta situación. Y con estos registros y con todo, en un año nos estamos dando cuenta de estas situaciones que no son fáciles de detectar. No sé si el doctor Sebastián o el doctor Carlos Jaime tienen algún comentario final que hacer. Yo diría que también hay que buscar como un canal, porque digamos que nosotros tenemos claro y podemos pues como prescriptores manejar como la aplicación, tener clara la indicación, pero creo que también hay que sensibilizar a los sitios de aplicación en la ciudad para hablar un mismo lenguaje, porque se haría pues un mensaje muy confuso para el paciente. Entonces creo que ese canal de comunicación es prioritario en los sitios donde ponen estos medicamentos para hablar como el mismo idioma en pues con estos datos de rituximab creo que es prioritario tener esa comunicación con ellos. Sebas. No, todo está dicho. Pues desafortunado. Todo está dicho. Yo creo que falta más tiempo y vamos a ver qué abstracts llevan para EULAR y nada que hacer. A mí esto me cambió cómo estoy manejando en este momento los pacientes. Sí, yo creo que tenemos que vigilar y tenemos que estar pendientes de cómo va cambiando esta situación. Y lo que tú dices, Sebas, posiblemente esto de rituximab no vaya a ser una falsa alarma, sino que va a ser una situación que va a cambiar la práctica clínica y la posición de rituximab en algunas patologías. Eh, yo creo que con esto podemos dar por terminado el club de revista del día de hoy. A la doctora Diana Varela, como siempre, le agradecemos su esfuerzo y su diligencia en la preparación del club de revistas y por lo demás no nos queda más que decirles gracias totales.